Buenos días para todos. Estamos acá con el profesor Juan Carlos Rojas, preparador físico, también egresado del Politécnico Jaime Sazaca David. Estamos acá haciendo esta entrevista para todos los compañeros de la asignatura Historia del Deporte. Entonces, profe Juan Carlos, presentarte, contanos, profe, a qué te dedicas, contanos todo lo que ha pasado con tu vida. Un cordial saludo, Sebastián, Mauricio, para todos sus compañeros y la profe de Historia del Deporte allá en el Politécnico de Misas David. Unos recuerdos muy bonitos cuando trajinamos por allá en esas aulas. No, Sebastián, Mauricio, ¿qué les cuento? Pues al igual que ustedes, fui un estudiante inquieto, muy apasionado por el deporte, por este tema del fútbol, y pues ya en esta lides tengo ya 24 años trabajando como preparador físico, y bueno, con la ambición de aportarle al deporte y al fútbol siempre lo mejor dentro de la buena intención y la amistad y todo lo que lleve a que el deporte sea cada día mucho mejor. Qué bueno, profe. Ya enfocándonos un poquito más en la historia, le pregunto, ¿en qué año llegó este deporte a nuestro país y de qué manera llegó? A ver, Mauricio, al respecto hay muchas teorías. Se dice que el primer partido de fútbol en Colombia se jugó el 22 de junio de 1892 en la escuela militar. Un coronel inglés fue quien trajo, dice, como te digo, dice la teoría, fue quien introdujo este deporte. Eso fue básicamente en la ciudad de Bogotá. Y fue enseñando el tema de las reglas a los soldados. El 22 de junio de 1892 en la Escuela Militar en Bogotá se jugó el primer partido de fútbol. Hay otras teorías también que adjudican la entrada del fútbol a Colombia, a la ciudad de Santa Marta, a la ciudad de Pasto, pero la teoría más, si se le pudiéramos llamar así, más que garantiza más, entre comillas, como la verdad, es que el fútbol llegó a Colombia entre los años 1901 y 1903 por la ciudad de Barranquilla. Es lo más lógico porque por la ciudad de Barranquilla en el puerto entraba toda Colombia. Entonces los ingenieros ingleses venían a construir la vía Barranquilla-Puerto Salgar, y fueron igualmente enseñando la forma de jugar o la reglamentación a los obreros que hacían parte de esa construcción. Y se dice que en 1904 ellos armaron dos equipos. Obviamente ya sabían el tema de las reglas y cómo se jugaba, como les digo, y fue un boom ese partido. Fue algo muy novedoso, nadie lo conocía, y la gente allá en Barranquilla, como decimos acá, se engomó con el tema del fútbol, del deporte. Era algo nuevo, algo que distraía, y esa bola se fue rodando a través de los ríos, de las montañas, de las ciudades acá en Colombia, y así fue como fue trascendiendo ciudad a ciudad, departamento a departamento, el tema de un nuevo deporte que gustó mucho y, como les digo, era muy novedoso acá en Colombia. Ya luego, a través
de esa información que se generó por algo tan bueno, pues llamémoslo así, en Colombia, como era la aparición del fútbol. Ya se fueron apareciendo los primeros equipos, básicamente ya en la ciudad de Barranquilla, el Sporting, acá en Medellín el Huracán, el Club Fútbol Asociación, el Barranquilla Fútbol Club y el equipo de la Escuela Militar en Bogotá, que como le digo, de pronto tuvo algo que ver allá en el siglo XIX con lo del tema del fútbol. Ya antes de los años 30 ya se crearon oficialmente los primeros clubes en Colombia. En 1913 fue constituido el Independiente Medellín, en 1924 el Junior de Barranquilla y en 1927 el América de Cali. A la par, antes de los años 30, durante los años 30 ya se fueron constituyendo las diferentes ligas municipales y departamentales con las categorías infantil, juvenil y mayores. Luego ya en 1936 ya estaba muy regado el tema del fútbol, ya había práctica regular por los clubes, por las diferentes ligas que recién se conformaban. Se tuvo la idea de crear la Liga Colombiana, que fue creada mediante resolución número 72 de 1936 y fue reconocida por el entonces presidente Alfonso López Pumarejo, y ese mismo año ante la FIFA ya la Liga Colombiana fue acreditada a nivel mundial. Recordemos que la FIFA fue creada en 1908 y ya con un deporte ya muy organizado, muy estructurado, llamémoslo así. En 1948 se dio inicio al primer torneo de fútbol profesional colombiano. Se jugaron 10 equipos y el primer campeón fue el Santa Fe y el primer subcampeón fue el Junior de Barranquilla. Más o menos, muchachos, es como el recuento de cómo llegó el fútbol a nuestro país, de qué manera y cómo se fue creando progresivamente el tema de clubes, de ligas y el primer torneo profesional colombiano. Uy, profe, muy amplio, profe, ese conocimiento, y muchas gracias, profe. Profe, ahora, la época dorada de nuestro fútbol, de nuestro deporte, ¿cuál fue esa época dorada? Fue muy reciente, Sebastián, al inicio del primer torneo en 1948. La época dorada y bonita del fútbol colombiano se dio en 1950. ¿Por qué? Porque en ese año, a raíz de que en Argentina hubo una huelga pesadita, una huelga maluca, porque a los jugadores no les pagaban, entonces decidieron traer todos esos jugadores al fútbol colombiano. Básicamente los argentinos venían a Millonarios, unas grandes estrellas, Adolfo Pedernera, Alfredo Di Stéfano, Pini, un número de jugadores pues que dice la teoría, dice la historia, que eran impresionantes. De hecho, esos jugadores, ya cuando se fueron de acá de Colombia, jugaron en el Real Madrid. El Deportivo Cali se reforzó para esa época dorada, 1950-1951, con jugadores peruanos que eran los mejores casi de Sudamérica, el Junior con los mejores jugadores brasileños del momento, el Cúcuta trajo se reforzó con casi toda la selección campeona del mundo del Mundial de Brasil 50, el Cúcuta, y Santa Fe también se reforzó con unos jugadores argentinos de excelente calidad. Y también
vinieron jugadores europeos de Inglaterra, de Hungría, de Italia, de Yugoslavia. Y fuimos tan, llamémoslo así, tan pinchados que también trajimos árbitros alemanes, austríacos, españoles e ingleses. El nivel, dice la teoría, dice la historia, que el nivel en ese momento fue un nivel muy alto, porque obviamente estaban los mejores jugadores de Sudamérica acá en la liga, pero a raíz de todo eso hubo quejas de los otros países, porque en Colombia sí tenían todos esos jugadores y ellos no, los otros países de Sudamérica. Entonces pusieron la queja ante la FIFA, se quejaron y la FIFA declaró, la CONMEBOL, la Confederación Suramericana de Fútbol, y la FIFA declararon la Liga Colombiana como una liga pirata, y nos suspendieron el torneo y quedamos sancionados. Ya en 1954, en una reunión que se hizo en la CONMEBOL y el famoso Pacto de Lima, se acordó que todos los jugadores extranjeros que vinieron se iban a devolver a sus clubes para poder que a Colombia le quitaran la sanción, le levantaran esa sanción impuesta por la CONMEBOL y por la FIFA. Sin duda, entre los años 50 y 54, esa fue la época dorada del fútbol colombiano. Y repito, todos esos jugadores se marcharon a jugar a Europa. Imaginen el nivel que tenían esos jugadores. Listo, profe. Ya hablando, digamos, como en todos los países, siempre hay un representante que resalta sobre los demás deportistas, ¿cierto? Para usted, ¿cuál fue o cuál es este deportista que está un poquito superior al resto de nuestro fútbol? Mauro, mira, pues hablando de esa historia, yo digo que es bueno que hagamos un recuento sucinto de las diferentes décadas, de cuáles jugadores han sido los más destacados desde ese inicio del fútbol en Colombia. Entonces, básicamente en los años 50 se destacó Humberto El Turrón Álvarez, un jugador antioqueño dicen que excexa calidad, muy bueno. Otro volante barranquillero, Carlos Arango. Marcos Col, que fue quien hizo el gol olímpico en el Mundial del 62. El médico Gabriel Ochoa, que era un portero increíble que alcanzó a jugar en 1955 en el América de Río. El Efraín El Caimán Sánchez, que fue el primer jugador que jugó en el fútbol del exterior. En 1948 jugó para el San Lorenzo. También se destacó mucho Helio Maravilla Gamboa y el portero Gabriel Mejía. Ya en los años 60 sobresalió Jaime Silva, era un delantero, que luego fue director técnico, Héctor El Zipa González, Otonil Quintana, Marino Kingle. Esos jugadores jugaron el Mundial de Chile en 1962. En los años 70 ya aparecen las figuras de Willington Ortiz, Ernesto Díaz, que fue el primer jugador que jugó en Europa, en Bélgica, en 1977. Henry Lamusa Caicedo, el Pescadito Calero, Diego Edison Umaña, Willington Ortiz, y en los años 80 entonces ya empiezan a hacerse más conocida la figura. Ya aparece el Pibe Valderrama, Reneguita, Freddy Rincón, Leonel Álvarez, y ya lo que es conocido por todos nosotros, años 90, aparece Giovanni Hernández, aparece Mario Alberto Yepes, Neider Morantes, y ya en estas últimas décadas lo que ha sido Giovanni Moreno, y lo más reciente, James Rodríguez, Falcao, Iván Ramiro Córdoba, David Ospina. Cada jugador ha tenido su época, su momento, y yo digo pues que es como difícil comparar. Cada cual ha tenido su momento, su época gloria, su época bonita, y bueno, y ahora pues de la globalización, de la modernidad, pues obviamente nos hemos dado mucho más a conocer a nivel mundial.
Sí, profe, y hablando, estás hablando de la globalización, todo lleva y a una mejoría y a una evolución. ¿Cómo Sí. es esa evolución del fútbol acá en Colombia? Sebas, mira, la historia del fútbol colombiano se parte en dos. ¿En qué sentido? Hasta los años 70, era muy difícil figurar como selección o como club a nivel de torneos internacionales. Por ahí clasificamos al Mundial de 62, pero no pasamos de primera ronda, perdimos los partidos de la ronda inicial. En 1975 Colombia alcanza un lugar importante en la Copa América, siendo su campeón cuando fue derrotado frente a Perú. Eso para nosotros era algo buenísimo que le dio mucha alegría al pueblo colombiano. En 1978 el Deportivo Cali es su campeón de la Copa Libertadores de América. Y lo que te decía ahorita, Sebas, el fútbol colombiano se parte en dos a partir de 1985. ¿En qué sentido? Con la selección Colombia juvenil que jugó el suramericano en Paraguay a cargo del profe Luis Alfonso Marroquín, ya fallecido. Ahí le demostramos a Sudamérica que teníamos capacidad, que teníamos buenos jugadores y que teniéndonos confianza para hacer las cosas bien podríamos sobresalir. Esa selección demostró un fútbol muy bueno, le ganó a Argentina, le ganó a Paraguay y mostrando grandes jugadores como René Higuita, John Jairo Treyes, Felipe Pérez, James Rodríguez Papá, Romeiro Hurtado, Jairo Ampudia, etc. Y a partir de ahí ya empieza esa época brillante del fútbol colombiano, donde empezamos a sobresalir. Ya en 1987 Colombia es campeón del suramericano juvenil que se realizó acá en el eje cafetero, a cargo del profesor Fino Castaño. Ahí jugaba Eduardo Niño, John Jairo Treyes, William Muñoz, Ronald Valderrama, Eugenio Samaniego, etc. Y en la Copa América de ese año, a cargo del entonces muy joven, con 37 años, Francisco Maturana, que fue donde sobresalimos rotundamente, donde Colombia fue tercero, le ganó a Argentina el tercer puesto y fue nombrado Carlos Valderrama como el mejor jugador del torneo. Arnoldo Iguarán fue el goleador del torneo, y 2 años después Atlético Nacional es campeón de la Copa Libertadores, algo que era muy difícil. El América de Cali ya lo había intentado 3 veces y no lo logró, fue su campeón 3 veces consecutivas, 85, 86, 87. Clasificamos en 1990 a un mundial después de 28 años, algo que era prácticamente imposible, mostrando grandes figuras, grandes jugadores. Ya empiezan a contratar jugadores del exterior de Europa, de los diferentes clubes de Sudamérica, a los colombianos. Entonces eso es lo que yo te digo, Sebas. El fútbol colombiano se partió en dos a partir de 1985, cuando salieron las nuevas generaciones extraordinarias de grandes jugadores, de grandes equipos, de grandes entrenadores. Y mira lo que es la consecuencia ahora. Hemos clasificado a 6 mundiales, llegando a cuartos de final con muchas posibilidades, goleador de un mundial. Tenemos jugadores en todo el mundo y se ha destacado mucho y ha sobresalido la liga colombiana como una de las mejores del mundo. Entonces, bueno, ha sido una historia muy bonita, muy rutilante, que ha costado, que ha sido difícil, pero Colombia tenía que despegar, porque es que anteriormente era muy difícil. Escasamente competíamos a la par con Bolivia, con Ecuador. Siempre que jugábamos contra Brasil, Argentina era goleada, era muy difícil. Profe, sí, la verdad, quedarnos con vos es algo muy bueno, porque estamos aprendiendo demasiado. La verdad, pues ya no nos queda tiempo para la entrevista, sería más bien en otra ocasión realizar una segunda parte. Mi compañero y yo te agradecemos de todo corazón por estos 20 minutos que has estado con nosotros, compartiendo el conocimiento que
eso es lo que nos va a quedar, profe. Muchas gracias.